Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Los mecanismos multiplicadores contracorriente, es decir, el mecanismo multiplicador contracorriente. El mecanismo multiplicador contracorriente, que aparece también dentro de la nefrona y dentro, por tanto, de todo el sistema renal, es un mecanismo que da lugar a un intersticio medular renal hiperosmótico de 1200 a 1400 miliosmoles por litro y les permite además concentrar la orina. Esto significa que el sistema multiplicador contracorriente es un eficiente mecanismo que tiene la nefrona para concentrar la orina basado en la diferencia de permeabilidad de la parte ascendente y descendente, sobre todo de la side Henle, como ya hemos comentado. Gracias a la elevada osmolaridad del líquido del intersticio medular renal se consigue un gradiente osmótico necesario para reabsorber el agua en presencia de concentraciones elevadas de la hormona antidiurética, es decir, de la ADH. Esta elevada osmolaridad del intersticio medular renal se debe sobre todo a una reabsorción por transporte activo del sodio con el transporte de potasio y cloro desde la ascendente gruesa de Henle hacia el intersticio sin acompañarse de agua, ya que este segmento es normalmente impermeable, la reabsorción de urea por difusión facilitada a nivel de los conductos colectores medulares y la entrada continua de cloruro de sodio desde el túbulo proximal. Esto hace que el mecanismo contracorriente se consiga gracias a la disposición anatómica especial de estas asas de Henle de las nefronas justaglomerares y también de los vasos rectos que recogen al final el agua reabsorbida en la porción descendente de la asa de Henle. Así pues, para concentrar la orina en las nefronas justaglomerares son necesarios el sistema multiplicador contracorriente con la permeabilidad del segmento grueso ascendente de la asa de Henle, el líquido intersticial hiperosmolar por el mecanismo previo y la reabsorción de la urea en el túbulo colector medular y, por supuesto, la presencia de la hormona antidiurética, además de la especial disposición, como digo, de los vasos rectos. Gracias a todo lo anterior se consigue, por tanto, una orina concentrada hiperosmolar y, por el contrario, la isostenuria sería la incapacidad del riñón para poder concentrar o diluir la orina según las condiciones. La secreción tubular activa también es otro proceso importante, ya que activa el consumo de energía por el cual se expulsa activamente algunas sustancias a través de los túbulos, y destaca así la secreción de ácidos y bases orgánicas como las sales biliares, el oxalato, el urato y las catecolaminas. Este proceso tiene lugar en el túbulo proximal y es fundamentalmente para la eliminación de sustancias tóxicas, afectando también a la eliminación de fármacos, como es el caso, por ejemplo, de las penicilinas o los salicilatos. Porque además los diuréticos y los mecanismos de acción de los mismos son importantes. Por ejemplo, tenemos las tiacidas o, por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, así como, por ejemplo, también
los diuréticos de asa, que se denominan así, o los ahorradores de potasio, que lo que suelen ayudar es a que casi todo esté dentro del sistema renal y por tanto se pueda acabar eliminando por la orina en algún momento. La filtración y todos los procesos que suponen, pues evidentemente son más bien fomentadores hasta cierto punto de los diuréticos, ¿no? Normalmente los diuréticos como tal lo que buscan es inhibir, como digo, el mecanismo de reabsorción del sodio. En el caso de la parte de los inhibidores de la anhidrasa carbónica lo suelen hacer al principio, ¿no? En la región justo después del filtrado glomerular y por tanto en parte del córtex del riñón. Luego tenemos por otro lado que también tenemos otro componente, por ejemplo, que es los diuréticos de asa, que normalmente lo que hacen es afectar a ese canal que os decía que era el sodio 2-cloro potasio, que normalmente es un transporte importante también para permitir precisamente dentro de las AEG esa concentración de la orina. También hay, por ejemplo, las tiacidas, que son los que normalmente se encargan de hacerlo a nivel ya más del túbulo contorneado distal. O incluso ya en el túbulo colector, por supuesto, los ahorradores de potasio, que normalmente también alteran, junto con la aldosterona y la ADH, que también se pueden medianamente suministrar de alguna forma estas hormonas y alterar estos procesos. La concentración y la dilución de la orina, por supuesto, es importante desde el punto de vista del control del balance hídrico y la concentración del sodio. Para mantener, por supuesto, la homeostasis, todo este sistema tiene que estar sumamente bien regulado y los riñones juegan un papel fundamental para el mismo. Así las necesidades hídricas de cada momento concentrarán o diluirán así la orina según sea necesario. Los factores más implicados son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la ADH, el péptido natriurético auricular y las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, como ahora iremos viendo. Empezamos hablando de la estimulación de las necesidades hídricas basales, es decir, la hormona antidiurética y el sistema RAA, es decir, renina-angiotensina-aldosterona. El cuerpo tiene dos formas de medir las necesidades del agua. Una es a partir de la osmolaridad del plasma, que implicaría que la osmolaridad es debida fundamentalmente a la concentración de sodio y detectada, por tanto, por unos osmorreceptores en la región anterior del hipotálamo. Estos controlan normalmente la secreción de la hormona antidiurética o la ADH, la cual contribuye a aumentar la reabsorción del agua y además estimular el reflejo de la sed y tener por tanto el efecto vasopresor, por lo que aumenta la presión arterial. Por otra parte, tenemos que la sensación de sed aumenta normalmente cuando aumenta la osmolaridad, es decir, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye así la presión arterial y aumenta la angiotensina 2, o cuando se nos seca la boca, es básicamente lo que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? A partir del volumen sanguíneo y la presión sanguínea encontramos a los vasoreceptores, que suelen ser los que marcan el ritmo cardíaco y el tono vascular. Bien, también tenemos al aparato yuxtaglomerular, que es aquel que tiene la liberación de la renina por las células yuxtaglomerulares en respuesta a la hiperfusión renal y a la cantidad del sodio en el túbulo distal. Así la renina o angiotensinogenasa, que es la enzima y es de hecho el péptido que cataliza la transformación del el angiotensinógeno en angiotensina 1, que tiene hasta 10 aminoácidos y gracias también a la ECA, la enzima convertidora en angiotensina, se transforma en angiotensina 2, que tiene 8 aminoácidos y esa sustancia que afecta normalmente al calibre de los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial y que estimula sobre todo la liberación de la aldosterona. La reducción del cloruro de sodio en la mácula densa dilata así también las arteriolas aferentes y aumenta la liberación de la renina. La aldosterona, por su parte, no es más que un mineral corticoide endógeno que aumenta la reabsorción del sodio y excreta, por tanto, más potasio y protones. La elevación de las concentraciones de sodio incrementan, por tanto, la osmolaridad, activando los osmorreceptores y de esta forma conectan a ambos mecanismos. La reducción de la presión arterial también incrementa en algunos casos la liberación de la hormona antidiurética. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta otros componentes, como hemos comentado antes, como es el péptido natriurético auricular o el péptido atrial natriurético, también llamado así. Cuando normalmente la presión sanguínea es excesiva, se produce una distensión de las aurículas y este estímulo hace que el corazón secrete una sustancia llamada péptido natriurético atrial o auricular. Este, que inhibe la función normalmente
o el funcionamiento del aparato hipoglomerular, lo que hace es inhibir la secreción de aldosterona y también produce la vasodilatación renal. Así es liberado por las células musculares de las aurículas cardíacas como miocitos auriculares como respuesta al aumento de la presión arterial, y una vez liberado pasa a la circulación actuando a los riñones y aumentando así el filtrado glomerular, reduciendo la reabsorción de sodio. En los conductos normalmente colectores aumenta la excreción del sodio y del cloruro y también del agua, es decir, del cloruro de sodio y del agua. Hay otros péptidos, sobre todo, que es el péptido natriurético cerebral o BRAIN, BNP, normalmente conocido, que a pesar de ese nombre de cerebral se sintetiza en los ventrículos del corazón y se llama así porque se aisló inicialmente en el cerebro de las ratas. Y también ayuda en realidad a la actividad simpática y el descenso de la presión arterial, estimulando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Junto con también el neurotransmisor de la junto con este péptido natriurético cerebral, también está el NT-proBNP, que son útiles sobre todo para el diagnóstico y pronóstico de la insuficiencia cardíaca. También se pueden utilizar para eso. El equilibrio hidroeléctrico también es importante porque tengamos en cuenta que para tener equilibrio hidroeléctrico hay que tener todo el sistema renal, por supuestamente, muy bien funcionando. Así que eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.